Vale, pero a este respecto creo que sería interesante que pensásemos o hablásemos sobre exactamente qué queremos lograr con el podcast, porque vale, a lo mejor el inicio pues no tiene mucho sentido que te pienses siquiera si hacerlo o no, simplemente haz las cosas y prueba. Pero ya que llevamos un poco de recorrido y aunque esto lo hemos hablado otras veces, creo que es interesante que hagamos reflexión de cara a 2024 y pensemos qué tenemos nosotros realmente que aportar, porque si tú te vas a YouTube ahora mismo, tienes muchísimos podcasts de muchísima gente, de muchísimos temas distintos. ¿Y por qué una persona tiene, o sea, por qué tenemos nosotros el derecho de coger el tiempo de las personas y qué tenemos nosotros que aportar para que ese tiempo sea tiempo bien invertido, ¿no? Entonces deberíamos de reflexionar un poquito a este respecto y es algo que me gustaría hacer en este episodio. Pues a ver, tú mismo lo has dicho, al fin y al cabo este nicho es un nicho que está muy explotado. Existen muchas variaciones, tanto de deportes como de emprendimiento, como de... Incluso hay podcasts que simplemente se dedican a entrevistar a muchos tipos de personas diferentes entre sí para simplemente poner en público sus experiencias. Entonces, y a lo que tú has dicho de si tenemos el derecho de robarle el tiempo a la gente o de coger ese tiempo, al fin y al cabo nosotros tenemos que dar un contenido. En nuestro caso yo creo que estaremos de acuerdo en el que simplemente queremos dar nuestra perspectiva en ciertas ideas, de ciertos debates, que es lo que hacemos nosotros dos, en nuestro caso, para dar simplemente dos versiones distintas de una misma idea, para hacer pensar a la gente, para replantearse sus ideas o simplemente para aportar nueva información. Y luego con las entrevistas lo único que queremos es reunir a perfiles que a nosotros nos parecen interesantes, que pueden aportar a las personas, tanto por sus experiencias, por su sabiduría, por lo que saben, por lo que ya sea en un ámbito muy teórico, como te lo puede dar en el caso de que un perfil como por ejemplo Pascual, que luego lo podrán llegar a ver, o en un perfil mucho más de saber de la vida, como puede ser aquí, ¿no? ¿Me entiendes? O otros perfiles como por ejemplo Alex, que lo veréis también, en el que te va a aportar una vida a la que no toda la gente está acostumbrada o que no toda la gente sabe. Entonces yo creo que nuestro objetivo sería precisamente eso, darle a la gente esas perspectivas diferentes y que ya la gente decida si vernos o no. Es decir, nosotros no vamos a quitarle el tiempo a la gente, precisamente lo que queremos nosotros es que el que nos escuche realmente nos quiera escuchar. Yo te hacía la pregunta sobre todo relacionada porque nosotros, tú y yo no podemos ponernos a hablar de física, por ejemplo. No tiene sentido que hablemos de física, aunque pueda ser un tema que nos guste a los dos. Nosotros no tenemos la legitimidad para hablar de física y probablemente la mayoría de cosas que digamos si hacemos un podcast de ese tema sean erróneas y estén mal. Entonces, aquí es donde entra en juego, creo que las entrevistas, que entrevistar a alguien, hacer un podcast en el que hablamos con una persona, por ejemplo, que controle mucho de un tema, nos puede permitir adquirir conocimiento y legitimidad de todos esos temas que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, nosotros al fin y al cabo podemos hablar de ciertos temas que llevamos mucho tiempo pensando, investigando y aprendiendo sobre ellos, pero en todos aquellos aspectos, que son prácticamente la mayoría de aspectos, nos gustaría empezar a ir introduciendo entrevistas. Nos gustaría hablar con mucha gente, creo que los dos somos personas bastante extrovertidas en ese aspecto, nos gusta muchísimo la conversación, nos gusta mucho el debate. Conocer a gente nueva. Efectivamente. No, por eso enfocaba mucho a que simplemente es cuando nosotros hacemos los debates que hacemos, al fin, o comentar, o también hemos hablado de comentar ciertas noticias que vemos al respecto e ir hablando por encima, no deja de ser algo divulgativo, una opinión, lo que nosotros pensamos al respecto de una cosa. Simplemente que al poner a la audiencia, o al poner a la audiencia a otra forma de pensar o a otra perspectiva, pues al fin y al cabo estás aportando valor también, ¿me entiendes? Mientras que se haga desde el respeto, mientras que se haga con, oye, yo creo que yo creo que hemos hecho mucho énfasis en todos los podcasts de que no somos sabedores de nada ni traemos la solución a todo. Bueno, tú en el podcast de feminismo dijiste en varias ocasiones que te tuve que corregir. Bueno, sí. Te voy a meter la... Simplemente decía cosas objetivas, que eso estaba bajo los papeles.
Pero bueno, sí. Eso no es el tema del podcast, ¿eh? Pero me apetecía meterle la pullita. Y sí, lo que son las entrevistas nos gustaría expandirlo mucho más. Lo que pasa es que podéis entender que, al fin y al cabo, las herramientas que tenemos nosotros para llegar a un perfil como nos podría gustar, por ejemplo, Irene Albacete, que es una escritora y una divulgadora bastante conocida en redes y que nos gusta mucho su forma de expresarse, los retos que ha completado en su vida. Por ejemplo, esos tipos de perfiles, cuando nosotros somos tan poco conocidos, pues es un poco complicado llegar a esos tipos de perfiles. O sea, permíteme que sueñe en grande. Yo me imagino a mí mismo sentado con personas a las que admiro muchísimo, como pueden ser Adrià Salapastor, Rubén Gisbert. No, a Llados no lo admiro y espero que eso quedase claro hace mucho tiempo. Juan Ramón Rayo, que son personas a las que muy probablemente, aunque les pidamos la oportunidad de hacerles una entrevista, lo más probable es que vayan a decir que no, que es perfectamente normal y es tal. Entonces, aún así hay muchas personas que creo que merecen mucho la pena de hablar con ellas, que pueden que no sean tan conocidas, pero que estoy seguro de que van a tener un montón de cosas que poder comunicar. Y a este respecto, a mí, por lo menos, a mí personalmente me gustaría hablar con todo tipo de personas, con todo tipo de perfiles. E incluso me gustaría hablar, de verdad, aunque hayamos hecho un podcast en contra del feminismo, me gustaría hablar con feministas, me gustaría sentarme y debatir temas y escuchar otras opiniones. Efectivamente. Y aprender un montón y conocer a mucha gente con este proyecto, ¿no? Y creo que esto lo tenemos los dos claro, que es no centrarnos solo en tertulias entre tú y yo, porque al fin y al cabo nos vamos a quedar sin cosas realmente interesantes o importantes que decir y nos vamos a empezar a repetir muchísimo. Pero precisamente por lo que yo te decía, ninguno de nosotros somos de absolutamente todo, ni venimos con la verdad hacia todo. Nosotros también tenemos que aprender. Por eso yo digo que en este proyecto tenemos más cosas que ganar que cosas que perder. Y en cuanto a soñar, pues claro, o sea, al fin y al cabo, si realmente quieres conseguir un objetivo, no te puedes quedar con el conformismo o con el tendrás que luchar, porque yo entiendo que personas como las que hemos nombrado tendrán diariamente cuántas peticiones tendrán para colaborar con marcas, canales, influencers, lo que sea, al día, podrán tener inimaginable. Entonces es lógico que no contacte con nosotros, pero nunca sabes cómo va a virar todo este proyecto, pero si no seguimos, evidentemente no se va a llegar a nada. No, eso está claro. Por eso, pues, está bien, yo creo, hacer este recap, ¿no? Recopilar todo lo que queremos conseguir y enfocarlo precisamente a ver si se consigue, ¿no? Porque si vas pegando tumbos, evidentemente si no empiezas y te vas dando contra la pared hasta que realmente quieres tu camino, ahí tenemos un problema, porque nosotros precisamente decíamos eso, y tú eras de las primeras personas que decías, empieza. Porque si no empiezas te puedes hacer castillos de papel en las nubes, que eso se lo lleva el viento. O sea, sí que, por ejemplo, con el tema de YouTube, por ejemplo, que esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que yo te recomendaba que tú, por ejemplo, tú querías hacerte un canal de YouTube o te lo estabas pensando, y yo siempre te decía, pues simplemente grábate y hazlo. Que el primer vídeo, aunque no lo edites, no hagas nada, pero súbelo y hazlo, y ya tienes... una barrera. Te has quitado una barrera. Entonces a veces creo que pecamos mucho con este tipo de cosas, de pararnos mucho a pensar, tiene que estar todo perfecto, tiene que estar todo tal, y yo soy de los que piensa de que al principio lo mejor es empezar a rodar, empezar a hacer cosas e ir poco a poco mejorando con cada episodio que vamos grabando.